ministerio Dios es Santo, que transmite el culto en vivo, y los hermanos, muchos o pocos, que puedan verlo a través del internet, que el Señor les bendiga. De igual manera los hermanos de Milpillas, es la iglesia que está aquí cerca, que están también comprometidos, aunque son una familia de 6 personas y están de la mano del Señor, orando, reuniéndose y con mucha hambre de Él. De la misma manera, pues a la iglesia de Cuernavaca, que son amados hermanos nuestros. Y también doy gracias a Dios por la vida de los hermanos que nos visitan de León, que vinieron desde temprano para llegar a tiempo, llegaron más a tiempo que muchos de ustedes. Y eso que venían desde León. Gloria a Dios por sus vidas, hermanos, bienvenidos. Y al resto, amados, les amamos, les extrañamos y damos gracias al Señor por estar nuevamente hoy aquí en su día. Ya saben que este no es nuestro Shabbat, como muchos dicen. Nuestro día de reposo, ¿cuándo es? Perdón. Todos los días. Y hoy es el día del Señor, donde la iglesia se reúne a festejar su resurrección y a esperar su venida y decir amén, ¿verdad? Vamos orando, hermanos. Oh Rey bendito, Señor, soberano, supremo eres tú, Señor. Hoy, Dios, venimos delante de tu presencia a pedirte e implorarte nos ayudes, Señor. Aparentemente, Dios amado, estamos bien delante de ti. Pero si fuéramos honestos todos, Señor amado, caeríamos de rodillas implorando por perdón. Ya sea por pecado en práctica, Señor, de pensamiento, ya sea por la pereza, Señor, espiritual, ya sea, amado Señor, por no amar a los hermanos, Señor, por adorarte solo de dientes, Señor, por llevar un cristianismo ligero, tibio, Señor, por decir que te amamos, Señor, y no hacer tu voluntad, por decir que te amamos y no amar al prójimo, Señor, por decir que te amamos y no hacer tu obra, Dios bendito, no hacer tus cosas. Tantas son las cosas, Señor, por las cuales, si nos dieras un toque, Señor, de honestidad, de integridad a cada uno de nosotros, aquí estaríamos de rodillas, llorando y clamando a ti, Señor. Ayúdanos a no seguir más mintiendo, Señor. Ayúdanos, Señor, a que nuestra mente sea abierta para ver, Dios amado, tu sacrificio en la cruz, para anhelarte en verdad, Señor. Y así como el hambre que nuestra carne padece, Señor, nuestro espíritu, nuestra alma padezca hambre de ti, Señor. Así como no podemos vivir sin tomar agua, no podamos vivir sin tomar de tu agua, Señor. Hoy, Dios bendito, perdona nuestras iniquidades, Señor, en Cristo. Hoy, Padre, te pedimos, Señor, nuestra carga sea la tuya, ligera, Señor, con facilidad de andar. Te pedimos nos des los ojos de Jesús, los oídos de Él, el corazón de Él, Señor, el corazón con tu temor, para que te temamos perpetuamente y no nos apartemos de ti, Señor. Ayuda a que este día, Señor amado, todo lo que respire te alabe y te adore, Señor. Trae paz a tu pueblo, Señor. Trae sanidad, Señor, espiritual. Trae salud si tú así lo quieres, Señor. Padre bendito, Señor, que hoy ni la pereza, ni la sensualidad, ni la envidia, Señor, ni el egoísmo, Señor, ni el orgullo, ni la soberbia, Señor amado, ni el odio, ni la contienda, ni la distracción, ni el sueño, Señor amado, sean barreras para que tu palabra, Señor, penetre con poder. Y que así todos podamos crecer en el conocimiento de ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y en él oramos. Amén y amén. Hermanos, los que ya han estado viniendo consecutivamente, llevamos el estudio secuencial expositivo en el Evangelio de Marcos. Hemos estado estudiando por las últimas 4 semanas Marcos, y ahí hemos pasado buen tiempo. De hecho, 2 o 3 semanas estuvimos hablando acerca del bautismo de Jesús, pero también vimos acerca de la vida de Marcos, de la vida de Juan,
del anuncio y todo eso, amados, y creo, en lo personal, he sido grandemente bendecido, espero que tú también. Hemos estado viendo, amados, cómo Marcos está enfocado en anunciar que el Dios viviente, el Rey de Reyes, vino a la tierra a salvarnos. Aquel que es soberano sobre todo se hizo siervo completamente humillado hasta la muerte de cruz. Nos damos cuenta cómo Marcos no toma en cuenta muchos detalles que otros evangelios sí toman en cuenta, pero Marcos va al grano. El Dios, el único Dios verdadero, el soberano, el supremo, vino, se convirtió en siervo y nos rescató de la paga del pecado. Creo que eso es más que suficiente, ¿no creen? Podría resumirse en ello, y por eso el evangelio de Marcos me ha movido completamente mi manera de pensar al respecto. Antes, soy honesto, me parecía un evangelio un tanto pobre, porque los otros evangelios abarcaban más, pero cuando entendí la importancia y la totalidad de la palabra de Dios, la llenura que es en Cristo Jesús, me lo sé. Marcos está enfocado en exaltar al Señor. Marcos está enfocado en que recordemos quién es y a qué ha venido, como lo dije antes. Amén. Entonces hoy vamos a estudiar, amados, en Marcos capítulo 1, a partir del versículo 14, y vamos a estudiar al 20, mas no creo que podamos alcanzar a llegar al versículo 20, a estudiarlo, a presentarlo expositivamente, sino vamos a ver los primeros versículos. Mas vamos a leer todos estos que mencioné antes. Marcos capítulo 1, versículo 14 al 20. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, ¿qué hicieron? Le siguieron, hermanos. Gloria al Señor. Vamos a enfocarnos en estos primeros versículos, como lo hemos estado haciendo en los últimos estudios, hermanos. Vamos a desmenuzar toda la riqueza que hay ahí, que en muchas ocasiones hemos pasado por alto. Primeramente, el versículo 14, más después de que Juan fue encarcelado. Esta palabra encarcelado siempre la vemos como una persona que es encarcelada y ya, pero esa palabra encarcelado viene del griego paradotenai. Esa palabra no únicamente significa encarcelado, sino significa traicionado, encerrado, hablando de violencia. Podríamos también creer que esa palabra contiene como en la traición, con violencia, como algo que fue injusto. ¿Ok? Entonces esta palabra a lo largo del Evangelio la vamos a estar viendo en muchas partes de este. Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, arrepentidos y creer en el Evangelio. Hay una palabra importante aquí, el tiempo. Cuando Jesús dice el tiempo, no es el tiempo de son las 11 y comienza la predicación. No, amados, habla del tiempo, kairos, el tiempo que ya está hecho, lo que se ha cumplido. Yo abrazo la idea de que el tiempo cronos es el tiempo nuestro, en donde dices, bueno, voy a ir a las 10:30 a tal lugar. Entonces tu cronómetro está indicando a qué horas vas y llegas y puedes ir, pero también no puedes ir. ¿Estás de acuerdo? Puedes arrepentirte y no ir. Es el tiempo cronos. O puedes llegar a la hora. Pero el tiempo kairos es un tiempo ya hecho. Y es el tiempo en el que está hablando Jesús. El tiempo se ha cumplido o es cumplido. Es decir, en resumen, ya está hecho. El tiempo ya ha llegado. Y el reino de Dios está cerca. Arrepentidos y creer en el Evangelio. Amén. Después de que Juan fue encarcelado, acuérdense, encarcelado del griego paradotenai,
o paradidomi, que esa es la palabra que se utiliza en esta acción. Paradidomi, entregar, traicionar injustamente. Arrestar sería una traducción muy pobre, es una traducción pobre, como muchas de las palabras que tenemos en nuestra Biblia son palabras pobres. Y yo creo que se demerita un poco el poder que el original está enseñando, mostrando. Esta palabra entonces, paradidomi, por así decirlo, se usará en este evangelio no solamente para Juan el Bautista, como se habla ahorita. Juan fue encarcelado, traicionado, fue encarcelado violentamente, injustamente, sino también lo vamos a ver en los discípulos. Miren cómo tiene un lazo esta palabra acerca del paradidomi de Juan con el paradidomi de los discípulos. Y vayan al capítulo 13, versículo 9 de sus Biblias, ahí del Evangelio de Marcos. Versículo 9. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios. No únicamente entregarlos, es llevarlos y ya encarcelados. Recordemos que ellos no hacían nada malo. Es como lo que platicábamos en la época de la persecución cristiana del año 1500 y 1800, de la supuesta Santa Inquisición. A los cristianos se les llamaba, ¿cómo? ¿Recuerdas? Los buena gente. Imagínense, vamos a matar a los buena gente. ¿Por qué? Porque no tenía nada de qué avergonzarse. Todo lo que les acusaban era engañándoles. Entonces podemos ver que este paradidomi de Juan también se repite en los discípulos. Mira también el versículo 11 y 12. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir. ¿Por qué? Porque el Señor estaba delante de esto. Él permite que sean entregados y sabe que es de una manera violenta en cómo se van a entregar y lo que van a padecer. También podemos ver, amados, en la vida de nuestro Señor Jesucristo, en el capítulo 9, versículo 31, si quieres ir conmigo, para que veas la relación de esta palabra. 9, versículo 31. Porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será ¿qué? Entregado. Es el paradidomi de Juan, paradidomi de los discípulos, paradidomi de Jesús. No está hablando únicamente de una entrega. Tú puedes entregar cualquier cosa, o podrían entregar a un delincuente a las autoridades. No habla de esa palabra entrega, sino habla de esta palabra del original en griego paradidomi, que significa traicionado, encarcelado violentamente o injustamente. Esto puede cambiar radicalmente lo que tú enseñas acerca de esto, porque si tú enseñas que eran encarcelados a un niño, ¿a quién encarcelan normalmente? A los malos. Entonces, si no explicamos esto a fondo, en la mentalidad de un niño o de un nuevo en la fe, dice: ¿lo encarcelaron? Pues ¿qué habrán hecho? ¿O se portaron mal o qué? Hay gente que de hecho se atreve a decir que eran encarcelados porque iban en contra del gobierno, abrazando Romanos 13, diciendo que todo el gobernante y autoridad es puesto por Dios. Entonces ellos desobedecen a las autoridades y por eso los encarcelaron, justamente e injustamente, lo cual sabemos que es un error. El Señor Jesús siempre mostró su obediencia a las autoridades, aún en la paga de los impuestos, aún cuando no tuvo dinero. ¿Qué creen que hizo? Aparecer una moneda, hermanos, en la boca de un pez para poder pagar. Sorprendente nuestro Señor, siempre poniendo el ejemplo. Hay otros versículos como Marcos 10:33, Marcos 14:21 y 41 y muchos otros. Marcos no especifica al agente de este entregar, pero en este famoso pasaje que todos conocemos de Isaías 53, el siervo sufriente, vamos a leerlo, Isaías 53, 6 al 12. Si hay tiempo y Dios permite, vamos a estar leyendo mucho, así que ten tu Biblia ahí a la mano. Isaías 53, 6, 12. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, y como cordero, ¿fue qué? Fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por
la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Alabado sea mi Señor. Con todo esto, ¿qué dice ahí? Jehová quiso quebrantarlo. El paradinomio lo controla ¿quién? El Señor. Es su tiempo únicamente. Con todo esto, sabiendo que era inocente, Dios mismo, su Padre, lo quebrantó, hermanos. ¿Por qué te estoy leyendo esto? Para que quiero que entendamos esta palabra entregado a la luz de la Escritura. Y mira lo que dice ahí. Aunque nunca hizo maldad, con todo esto el Señor quiso quebrantarlo, sujetándole ¿a qué? A padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá al linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Quién verá la aflicción de Jesús? Su Padre. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Amén. Este pasaje del siervo sufriente nos dice más de lo que el Evangelio de Marcos nos puede decir. Marcos no especifica al agente de este entregar, pero en este famoso pasaje del siervo sufriente de Isaías 53 y en los salmos, por ejemplo, del siervo sufriente, quiero que lo lean también, Salmo 27. Salmo 27, versículo 12, hermanos. Salmo 27, versículo 12. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. No me entregues, está hablando a través del profeta, pidiéndole al Señor misericordia, porque sabe lo que va a suceder. Mira ahí mismo en el Salmo, ahora 41, versículo 2. ¿Estás de acuerdo que no tenemos otra cosa mejor que hacer que abrir la palabra y leerla? 41 y 2. Jehová lo guardará y le dará vida, será bienaventurado en la tierra, y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. ¿Qué está diciendo la palabra? Que el paradinomio del que hablamos, no me gusta mucho estar hablando en el griego, pero quiero que entiendan el qué es entregar. No es controlado por simples mortales, sino es controlado por el tiempo kairos, que únicamente Dios puede controlar. Es el mismo Dios sujetando a su Hijo a padecimiento. Es el mismo Dios el que sujetó a Juan el Bautista a padecimiento. Es el mismo Dios que sujeta a los mártires a padecimiento a lo largo de la historia. Esto se refiere a la acción de Dios, amados, para someter a padecimiento a su pueblo, pero también para liberar a sus siervos escogidos del sufrimiento y de la muerte. Para Dios, desde su perspectiva, hermanos, es tremendo escuchar esto, pero ya no le importa mucho acerca de nuestro sufrimiento, porque Él es el único que comprende en su totalidad lo que significa sufrir a causa de Él y morir en Él. Ahora, si el Padre nos ama como sus hijos y permite este tipo de padecimientos, ¿qué será lo que nos espera del otro lado, amados? Si el Padre es bueno, amén, es misericordioso, amén, es bondadoso en sobremanera, es lleno de gracia, Él nos ama tremendamente. ¿Cómo sé que nos ama? Hemos hablado los últimos 2 domingos, entregó a su Hijo Jesucristo para morir por ti y por mí. Y aún derrama su amor también al ver a su Hijo pidiéndole ayuda. ¿Y qué hizo? ¿Lo ayudó? No lo ayudó, hermanos. Recuerden que platicábamos el domingo pasado. El sufrimiento no únicamente es en el Hijo. Oye, los clavos, oye, el dolor. No, ese no es el dolor de Jesús. El dolor era separarse del Padre. Mas sin embargo, la persona del Padre también sufrió al escuchar a su Hijo diciéndole: papito, ¿por qué me has abandonado? Y Él no le respondió, hermanos, lo dejó ahí. Entonces el tiempo de Jesús, el tiempo kairos, el paradidomi, es un tiempo que Dios controla. Esto me dice mucho y me da gozo, hermanos. ¿Por qué? ¿Porque soy un masoquista que quiere sufrir? No, porque sé que a través del sufrimiento Él tiene el control de mi sufrimiento y de mi vida.
Y eso tiene que darte mucha paz a ti también. A pesar del peor tormento, a pesar de la peor carga que tengamos, el peor dolor, aún a punto de morir, siendo lapidado, el Señor tiene el control. Aunque no parece, ¿verdad? Para los no creyentes dirían, qué loco estás. Este sufrimiento se refiere a la acción de Dios de liberar a sus siervos escogidos del sufrimiento y de la muerte eterna. Amados, recordemos, Judas traicionará a Jesús. Los sacerdotes lo arrestarán injustamente y lo condenarán. Pero la mano de Dios está en esto. Es decir, los sacerdotes no actuaron por su propia cuenta. Claro, en su maldad sí. Dios no les depositó maldad y accionó la maldad. Ellos eran malos por naturaleza. Y sus celos y la contienda, su religiosidad, los hizo matar. Intentar matar al Hijo de Dios. Intentar matar al Hijo de Dios. Domingo pasado platicábamos acerca de esto y en Cuernavaca le compartí a los hermanos. No es que mataron a Jesús, lo maltrataron. Nadie pudo matar a Jesús, Él solo dijo, ya, consumado es, me apago, ya me voy. Señor, recibe mi espíritu, porque Él es el único dueño de su vida. Nadie se la podía quitar, gloria al Señor. Entonces, a pesar de la traición de Judas a Jesús, los sacerdotes traicionándole, sus elegidos dejándolo en cárcel y en la cruz, la mano de Dios estaba en esto. El plan de Dios se está implementando en esta escritura. Podemos ver que Juan es el precursor. Él preparó el camino para el que había de venir. Pero ¿qué dice este versículo 14? Juan fue encarcelado, no únicamente encarcelado, traicionado, llevado a un lugar injustamente. ¿Por qué fue a ser encarcelado? Fíjate que Juan cumplió con su comisión de profeta. ¿Qué hizo? Este hombre, Herodes, estaba teniendo relaciones sexuales con su sobrina. Y Juan el Bautista le habló como profeta sin temor a exponer su pecado para llamarlo al arrepentimiento. Y obviamente un hombre que no era elegido para salvación no lo tomó a bien y lo llevó a encarcelar para después matarle. Mas sin embargo, en lo que este hombre Herodes pensaba que tenía victoria, como Judas, como los sacerdotes, la victoria era del Señor. Estas cosas eran necesarias que sucedieran, no las controlaron ellas. Esto ya estaba contorneado por el Señor. Nada le ha tomado por sorpresa a nuestro Dios. Él sabe justamente por lo que tú pudieras estar atravesando hoy. No es sorpresa para Él. Y Él te sostiene como sostiene a sus siervos a lo largo de toda la historia que se nos ha revelado en la Biblia. El plan de Dios está implementándose en tu vida como en la vida de ellos. Juan entonces abre el camino para que el Señor venga, para el ministerio de Jesús. Pero ponte a ver esto, amado. Cada vez que alguien es entregado, se alcanza una nueva etapa en la proclamación de las buenas nuevas. Es tremendo. Juan fue encarcelado, Jesús comienza su obra. Cuando Jesús es encarcelado, los discípulos comienzan la obra. Cuando los discípulos comienzan la obra, pues muchos lugares comienzan a abrirse. Cuando persiguen a estos discípulos que son esparcidos, en lugar de correr y esconderse, van corriendo a predicar el Evangelio, gloria al Señor. Entonces, después de cada paralidón hay una extensión del reino. Es necesario que a través de diversas pruebas entren ¿a dónde? Al reino de Dios. Claro que nos gustaría estar en la doctrina de la prosperidad terrenal, ¿no? En donde todos nos va a ir bien, de maravilla, todo va a ir mejor y nunca vas a enfermarte, nunca va a haber dolor, nunca va a haber sufrimiento. No, hermanos, va a haber todo esto. A lo mejor no para todos. Hay quien pueda dejar esta tierra estando bien y bendecido toda su vida. Pudiera ser. Pero el que le entra, hermano, a dar gloria a Dios en su vivir, el que le entra al ruedo, hermanos, de estar estudiando, orando, discipulando, evangelizando, predicando, lo más seguro es que va a comenzar a sufrir. Es lo más seguro. Si estás de espectador, no tengas pendiente, la salvación no se pierde. Puedes llegar al cielo sin esas obras de obediencia que manifiestan amor. No es por obras. Mas sin embargo desperdicias el oxígeno que Dios por misericordia te da al no extender su reino y no predicarlo a toda criatura. Y eso manifiesta un grado muy terrible.
un grado de desconocimiento de la consecuencia de morir sin Cristo. ¿Por qué? Porque si sabemos cuál es la consecuencia y la comprendemos, no podemos estar callados, amados. Tenemos que hablar a toda persona acerca de Jesús. Pero yo no sé predicar. No necesitas. No tienes que ser teólogo. Tienes que hablar de Jesús, no de teología. Tienes que hablar de Cristo. Él es el que hace la obra. Una palabra tuya bastará. ¿Para qué, dice, hermanos? Para sanar. Gloria al Rey de Reyes. Entonces, siempre, amados, que alguien es entregado, se alcanza una nueva etapa en la proclamación de las buenas nuevas. La entrega de alguien lleva directamente al ministerio de otro. Para Marcos esto es muy claro y esto es muy importante. Este es el camino. Para Marcos es el camino de la cruz, la pasión, es decir, la muerte. Marcos sabe que esto es necesario y Marcos lo vio, lo vivió, lo escuchó, lo aprendió y lo llevó a cabo en la Escritura, claro, inspirado por el Espíritu Santo. Pero Marcos dice que la pasión, la muerte de un fiel mensajero de Dios nunca es una derrota, sino al contrario, es una victoria para el reino, amados. Marcos nos está diciendo que cuando tú estás en Cristo y sufres alguna tribulación o angustia, no es una derrota, sino al contrario, es una victoria para el reino oculto. Suena muy raro, suena como que no puede ser, ¿sí? ¿Qué pasaba cuando Juan murió? ¿O qué pasó cuando Juan murió? ¿La iglesia paró? No, hermanos, comenzó Jesús. ¿Qué pasó cuando Jesús murió en la cruz? ¿Qué sucedió? Los discípulos comenzaron a hacer. ¿Qué pasó cuando empezaron a matar uno por uno? La iglesia se extendía. Como decía el pastor Miguel Núñez en la conferencia en México, parece que estos hombres los matamos y se reproducen. Porque era victoria, hermanos. Esto a mí me anima mucho, el saber que cuando nosotros, escucha bien, porque yo sé que hay muchos deseosos del bienestar en Cristo, pero cuando estás en Cristo, quiere decir, cuando estás haciendo su obra, cuando manifiestas frutos del Espíritu y sufres, no que sufras por vivir en las obras de la carne, esa es la consecuencia de tu pecado y vas a sufrir, porque la ley de la siembra y la cosecha jamás termina, como dice una canción secular. Nunca. Tú siembras odio, vas a cosechar odio. Tú siembras hurto, vas a recibir lo que recibe un ladrón. Tú siembras violencia, violencia vas a cosechar. Tú siembras adulterio, hermano, eso vas a cosechar también. Entonces, nosotros tenemos que entender bien que este paradidomi no es para aquellos que viven en pecado, sucede una consecuencia y dicen, pues este es mi sufrimiento por ser cristiano. No te confundas. Esa es tu culpa por abrazar el pecado del cual Cristo ya te libertó. Esto es muy importante, hermanos, no confundir una cosa con la otra. Hay quien sufre a consecuencia de su pecado y piensa que está sufriendo a consecuencia de Jesús. No, es muy diferente. Y ninguno de estos hombres de los que hablamos fueron entregados a consecuencia de su pecado. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Dejaron de ser pecadores? No. Lo que sucede es que ellos sí creyeron que Jesús había llevado sus pecados en la cruz. Es lo que tú tienes que creer también. La Biblia dice que tú ya no eres más esclavo del pecado, sino esclavo del Espíritu. ¿Qué quiere decir? Lo hemos dicho aquí muchas veces, que en la cárcel tu celda ya fue abierta. Si tú pecas es porque tú quieres. Porque el decir lo contrario sería decir que Dios no hizo la obra en Cristo completa. Entonces por eso no puedo dejar de pecar. Claro que puedes dejar de pecar en tu cuerpo lleno de pecado. Claro, hermanos. Podemos aborrecer el pecado. Si tú aborreces una comida, ¿la vas a comer? No. Si sabes que algo te hace daño en tu organismo, ¿lo vas a estar consumiendo? No. El pecado te daña. Y es un daño eterno. Por eso no debemos de consumirlo, debemos de aborrecerlo. Él está hablando de otro tipo de sufrimiento, del sufrimiento de aquellos que dejaron a Jesús, que en los versículos más adelante vamos a empezar a estudiar. El sufrimiento de seguir a Jesús. Entonces, la pasión, la muerte de un mensajero de Dios nunca significa una derrota para su reino secreto, sino al contrario, amados. Siempre hay una salida a través del cual el reino avanza y crece. Aún nos mataron a todos nosotros de golpe. Aún así, el evangelio sigue creciendo.
Aún la vida del pastor Emanuel se fuera con el Señor o la mía, la iglesia continúa creciendo. ¿Por qué? Porque el Rey vino a la tierra y venció. Y Él comienza la obra y la perfecciona, porque nada va a detener, ni aún las puertas del Hades podrán prevalecer contra de la iglesia. Y esa es una tremenda bendición, una tremenda bendición. En el principio, amados, de este evangelio, Juan fue el predicador, y ahora encarcelado y después muerto, Jesús toma su lugar. ¿Y qué está haciendo el Señor Jesús? Está proclamando las buenas nuevas. Está proclamando las buenas nuevas de Dios. Recordemos que la palabra evangelio no siempre quiere decir o estar en referencia con la palabra de Dios. Recordemos que antes de que Cristo viniera ya había evangelios. Sobre todo los mensajeros de reino a reino llegaban y llevaban un evangelio, una buena noticia. Eso significa. Por eso nosotros no predicamos únicamente el evangelio, sino el evangelio de Jesús. Amén. Entonces, al principio Juan es el predicador, ahora Jesús toma su lugar y está proclamando las buenas nuevas. ¿Las buenas nuevas de qué o de quién? Las buenas nuevas de Dios. Y Jesús está diciendo, el tiempo es cumplido. Él no está diciendo, mañana tal vez, o en un ratito, no, Él dice, ya hoy se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. ¿Por qué está cerca el reino? Porque yo soy el rey del reino, decía Él. Y estoy aquí en la tierra. ¿Qué tenemos que hacer? Arrepentíos y creer en el evangelio. La palabra arrepentimiento como tal no es la que tiene peso, porque mucha gente que no es cristiana podría arrepentirse y no ser salva. La palabra arrepentimiento, hablando desde la perspectiva de Cristo, es la que vale. La palabra arrepentimiento que está dentro de la Escritura es como si tuviera ya un poder integrado para llevar a la persona a un arrepentimiento genuino en Él. Creer en el evangelio. Nosotros no podríamos, amados, dejar de hablar del arrepentimiento, porque todos los días debemos de arrepentirnos. Todos los días tenemos que ir al arrepentimiento y no quedarnos ahí, sino creer en el evangelio. ¿Sabes cuál es la característica de un arrepentimiento verdadero? Los frutos de la persona. Muchos podrían vivir diciendo que están contristados por el pecado, que el pecado es horrible, que merecen el infierno, qué tristeza, qué dolor, porque soy el peor pecador, miserable, gusano, polvo, pero no manifestar frutos. Y eso puede ser un autoengaño, el creer que ya comprendí todo, pero no funciona conforme a los frutos del Espíritu. ¿Eso qué quiere decir? Que no creo en el evangelio. Ahorita el pastor Emanuel estaba leyendo acerca de aquellos que continúan en el pecado. Es algo muy raro, porque decimos, la salvación es del Señor, Él salva de inicio a fin, Él quiere pecadores, pero la misma Escritura dice que aquel que persevera en el pecado no irá a salvación. Entonces, esos pecadores que somos nosotros, somos llamados al arrepentimiento. Y mi arrepentimiento genuino se va a ver manifestado porque creo en el evangelio. Y si creo en el evangelio me voy a dar cuenta que es una bendición, porque la palabra de Dios me alimenta y me llena para poder abandonar esa vida pecaminosa. Es decir, no existe un cristiano, por muy apasionado que fuese, que no manifieste frutos del Espíritu Santo. Porque antes de salvar el Señor, en esa explosión casi inmediata delante de sus ojos, delante de los nuestros, parece un proceso. Por fuerza lleva un cambio de vida que se llama regeneración, nuevo nacimiento. Es fuerza, por fuerza. No puede haber un cristiano salvo sin ser regenerado. Es decir, sin arrepentimiento. El arrepentimiento genuino viene después de la regeneración. Porque ¿quién de nosotros antes de ser cambiado podría arrepentirse de la manera correcta? Es como la fe. Yo creo también y abrazo, como otros hermanos y algunos teólogos, yo creo que la fe se parte en dos. La fe inicial que Dios da al escuchar su palabra, al llamar para seguirlo, y la fe salvífica que viene después del arrepentimiento, para creer en el evangelio y continuar. El tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca. Arrepentidos y creer en el evangelio. Esas eran las palabras
de Jesús que tenemos que llevar a la práctica. ¿Cuándo? Todos los días, amada familia. Marcos comienza su evangelio con estas palabras: principio del evangelio de Jesucristo. Recuerden en el versículo 1, Hijo de Dios. Ahora Jesús viene proclamando las buenas nuevas de Dios. Entonces, estas buenas nuevas, ¿son buenas nuevas de Dios o buenas nuevas sobre Dios? ¿Qué es lo que está platicando Juan el Bautista? ¿Son únicamente buenas nuevas de Dios o buenas nuevas sobre Dios? Fíjate que son ambas. Buenas nuevas de Dios. Viene mi hijo a morir por ti. Y el resto de creer en el Evangelio habla de las buenas nuevas sobre Dios. ¿Quién es Dios? Conozco a Dios. ¿Cuánto me ama mi Señor? ¿O cuánto me podría condenar si yo me voy por un camino distinto? El Evangelio que hoy se predica está saturado de las buenas noticias de Dios, es decir, únicamente la salvación. Yo quiero ser salvo, y trae poder y sanidades, y es lo que abraza. Y por eso la gente, el pueblo lo abraza. Como dijo Jesús alguna vez: ustedes me buscan porque quieren saciar su hambre. Pero cuando conocemos las buenas nuevas sobre Dios, las cosas cambian. Aprendes quién es Él, lo conoces y tiemblas. Recordemos que la palabra de Dios dice que los demonios le conocen. ¿Y qué hacen? Tiemblan. Imagina qué tremenda la condición nuestra, hermano, que los demonios tiemblan y nosotros no. ¿Pero por qué los demonios tiemblan y nosotros no? Porque los demonios lo conocen y nosotros no. Entonces, las buenas nuevas sobre Dios va incluido en este paquete de creer en el Evangelio. Tú no vas a creer en alguien que no conoces. Bueno, hay muchos que sí, pero la mayoría en su sano juicio no van a creer en alguien que no conocen. Nosotros tenemos que conocer al Señor para poder gozarnos en Él. ¿Me explico, amados? Conocer no únicamente a manera de sabiduría terrenal, leer la Biblia y saberla de memoria. No, esto va más allá, es más profundo. Conocerlo a Él me lleva a una vida santa. Santidad quiere decir apartados, vivir apartados. Conocerlo es caer de rodillas y clamar, y no únicamente con la pasión, sino también con el entendimiento que ya lo viejo ya no cabe con Él. Que aunque me encanta el pecado, yo no puedo continuar pecando. Por eso el Evangelio de Jesús abre diciendo: arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Esta es la buena nueva. ¿Cuál? Que les doy oportunidad a través del arrepentimiento de ir a salvación. Esa es la buena noticia, que habla acerca de lo que Dios ofrece. Pero la otra buena noticia habla acerca de Dios, y esa es la que me va a mantener a mí y a ti bien. Conocer a Dios también implica, amados, el obedecerlo, el confesar ese pecado que tú tienes y que yo tengo, que tanto nos gusta, y que nos hacemos como que Dios no nos ve y continuamos en Él. No eres presa tuya ese pecado. La celda ya está abierta, tú puedes salir libremente e ir al Señor. Aún tener que cortar algunas amistades o alejarte de un grupo o lugar en donde tú caes a la práctica del pecado, lo tienes que hacer, hermano. Es necesario. Es necesario. Eso refleja que en verdad conoces a Dios. No únicamente la parte, compartí hace poco, la parte de ser muy apasionado, a leer, al orar, al hablar. No, la pasión no me salva, amados. Lo que me salva o lo que manifiesta mi salvación son los frutos. Tenemos que manifestar esos frutos que son ofrecidos a través del sacrificio de Jesús, por el Espíritu Consolador, que es Dios mismo también. Ahí está la mano, hermanos. Ahí está, listo, preparado. Le dice a la iglesia, recuerda Apocalipsis 1:20, perdón: yo estoy a la puerta y llamo. Le habla a la iglesia: yo estoy a la puerta y llamo. Espérame, ¿quién está a la puerta? ¿Tú, Señor? No uno como nosotros, no mi hermana, no mi hermano, mi hija, mi hijo, mi mamá, mi papá, no. Tú, Señor, a mi puerta. Eso mismo le dijo el centurión: tú a mi casa, no. ¿Cómo, Señor? No soy digno de recibirte en mi casa. Tú desde aquí di lo que se tiene que hacer y se hace. Es Jesús el que nos busca a nosotros. No confundamos que nos busca con que nos necesita. No necesita nada de ti, de mí. Le necesitamos.
pero es Él quien nos busca, y lo hemos estudiado aún desde el pecado de Adán y Eva. Recordamos quién se escondió bajo el árbol: Adán, y Dios sabía dónde estaba Adán. Dios sabía qué había hecho Adán. ¿Quién buscó a Dios? ¿Adán o Dios buscó a Adán? Dios buscó a Adán. Dios te busca a ti, y como a Adán y como a Eva nos dice hoy: ¿qué haces, hijito? ¿De quién te escondes? ¿Quién te dice que estás desnudo? Y así es como Dios obra en ese llamado de creer en el Evangelio. Dice: crean en mí, crean en mí. El tiempo ya llegó, el sufrimiento está cerca. Si tú no crees en mí, cuando llegue la prueba vas a correr, porque vas a pensar que yo te he abandonado, y no, al contrario. Yo controlo el sufrimiento, yo controlo tu enfermedad, yo controlo todo padecimiento. Cuando crees en mí, será bien. Si tú continúas en el pecado, claro que yo sé que está sucediendo, y de ahí te puedo sacar, pero esto no es por seguirme, sino esto es por tu pecado que no has querido abandonar. Esto es lo que el Evangelio nos dice, hermanos. No sé si pueden distinguir una cosa de la otra. Entonces Marcos, comenzando su Evangelio con las palabras del principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, ahora aparece Jesús en la escena proclamando las buenas nuevas de Dios. Entonces las buenas nuevas hablan acerca de Dios y también acerca de la obra de Dios. Jesús proclama las buenas nuevas en el versículo 15, pero después de la Pascua, amados, la carga del mensaje se convierte en las buenas nuevas sobre Jesús. Primeramente el Evangelio de Dios a través de Jesús, antes de la Pascua, y después de la Pascua las buenas nuevas ahora son sobre Jesús. Marcos muestra esta diferencia entre los periodos de prepascua y pospascua. Cambia completamente el panorama. Entre tanto, amados, que vemos en el Evangelio que el proclamador se ha convertido en el proclamado, nos damos cuenta de este detalle en el Evangelio de Marcos. Al venir a anunciar las buenas nuevas de Dios, ahora se están anunciando las buenas nuevas de Jesús. Jesús predicaba las buenas nuevas, pero también Él era las buenas nuevas. No es porque el plan cambia, sino que el proceso va avanzando. ¿Por qué? De pronto llegó Jesús y ya no se detuvo, porque el tiempo había llegado. El tiempo destinado desde la eternidad, amados. Desde Génesis 3:15, de la simiente de la mujer y la simiente suya. Ahí se había hecho ese día en vivo delante de todos los ojos de las personas. Tal acontecimiento. Es mucho más que el sucesor de Juan el Bautista, como muchos dicen, y hay una secta aún que dice que Jesús es más grande. Digo que Juan es más grande que Jesús, porque Juan fue el primero. Pero Jesús no únicamente es el sucesor de Juan, porque Juan bautizaba con agua, pero Jesús, siendo bautizado con el Espíritu, también bautiza con el Espíritu Santo. Jesús era el Hijo de Dios que tenía que ser anunciado, y por lo tanto el Señor Jesucristo es el ser más grande que ha pisado la tierra, aunque Él mismo dijo que no había nacido un hombre más grande que Juan el Bautista. Juan el Bautista es nada, hermanos, comparado con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, amados, para entender las buenas nuevas de Dios tienen dos componentes: el tiempo Kairos, del que hablamos, el tiempo de Dios que es cumplido y el reino de Dios está cerca, requiere dos respuestas. Ese tiempo que ya se presentó, que hoy tú ya conoces: arrepentimiento y creer en el Evangelio. Son esos dos componentes: arrepentimiento y creer en el Evangelio. ¿Qué quiere decir? Que el llamado a salvación tiene que pasar por ese filtro primero: arrepentimiento y creer en el Evangelio. Y esto se va a manifestar con los frutos que yo te hablo. Entonces, en el griego se habla de dos palabras para el tiempo: tiempo cronos y tiempo kairos. Cronos, te explicaba, mas voy a dejar claro, es el tiempo cronológico, el tiempo del día. Ese es el tiempo cronos. El tiempo del año, kairos, es el tiempo decisivo, y únicamente el tiempo decisivo es controlado por Dios, nada más. Jesús está diciendo, amados, ese día, como hoy nos dice también, que el gran día ha llegado. Yo me doy cuenta, como tú,
que aparentemente esta declaración ya no nos impacta tanto, porque ha pasado mucho tiempo. Lo mismo pasó y le dijeron a Pedro, desesperado, ¿se irá a venir el Señor? Ya se tardó mucho. Y él contestó diciéndoles que el Señor no se estaba tardando, sino que era bueno y era paciente. Nos daba tiempo de arrepentirnos. Dice, no quiero que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso no viene el Señor, ¿saben, hermanos? Porque su pueblo tiene que arrepentirse. Y la Biblia habla de un número, no a nuestros ojos, pero para Él, habla de un número exacto para Él, en donde todos los gentiles, nosotros, la iglesia, tiene que ser salva, para después salvar al remanente judío que haya de salvar por gracia también. Esto dice la carta a los romanos. Entonces tú y yo tenemos que arrepentirnos. Por eso el arrepentimiento no tiene que terminar de nuestra boca, de hablarse, porque el arrepentimiento va a hacer que se agilice, por así decirlo, el tiempo, desde nuestro tiempo cronos, para que el Señor venga. Muchos aún aquí podrían decir, no, pero espérame, yo aquí vivo muy bien. Yo estoy bien aquí, estoy cómodo, estoy cómoda. Gozo mi familia y gozo todo lo que hay. Amado, imagina ser hecho nuevamente a la imagen de Cristo. Imagina sentir como Él, imagina pensar como Él, imagínate desear al Padre como Él y estar ahí. Yo abrazo la idea, amados, conforme a algunos textos en la Biblia, de que tú y tu familia se verán allá arriba. Pero también sé que tú y tu familia no serán lo más importante para ti, sino va a ser el Señor Jesucristo. Pero no se va a terminar aquí como algunos de aquí piensan, o otros hermanos pueden pensar. Muere y se termina. No, amados, apenas empieza. Esto es suciedad, esto es desperdicio, este mundo está caído y aún así es hermoso, ¿no? Aún así es hermoso. Arrepiéntete y cree en el Evangelio, es el llamado de Jesús a su amado pueblo por el cual iba a morir. Yo no me imagino al Señor Jesús hablando con una autoridad como muy diplomática, con mucho coraje. Arrepiéntanse y crean, como algunos predicadores los vemos por ahí en la calle o en televisión. Yo me imagino como un padre diciéndole a un hijo, hijito, arrepiéntete y cree. Como con desesperanza, hermanos, sabiendo que esa es la regla, a fin de cuentas, arrepentirse y creer. ¿Para quién? Para todos, amados. Para todos. El problema es que si hoy tú estás en pecado, puedes decir, bueno, mañana me arrepiento. ¿Y quién dice que mañana estás? ¿Qué no dice el Evangelio de Lucas? Necio, esta misma noche reclama tu alma. El arrepentimiento es un acto genuino y se ve reflejado, amados, en el aborrecimiento del pecado. El arrepentimiento trae un cambio. Y pon atención, no únicamente hablo de los pecados que ya no practicas. Hablo del pecado de la infidelidad al cuerpo de la iglesia. Hablo del pecado de la pereza. Hablo del pecado de preferir más lo terrenal que lo eterno. Hablo del pecado de no unirte a la iglesia, perseverar con ella, luchar con ella, aprender a amar a los que no amas, acoplarte a un cuerpo diferente. Hablo de ese pecado. Hablamos del pecado de la maldad que hay, no manifestada con obras, sino dentro de nosotros. La falta de amor, la falta de comprensión, la falta de misericordia, la falta de gracia con los demás. Pero es que todos nos hemos convertido en excelentes jueces. Podemos ver el pecado del otro y mira tú fornicario, y mira adúltero, y mira tú eres esto y tú eres esto, cuando son pecados que tenemos dentro y que no manifestamos. Les decía el domingo pasado, no hay mejor cristiano que el que únicamente se castiga a sí mismo, el que ve sus pecados y ama a los demás, como nos enseñó Jesús. En eso se conocerán quiénes son mis discípulos, que se amarán unos a otros. Aún podríamos decir, bueno, es que tú lo has dicho, pastor, amar a otros es decirle su verdad, pero primero dítela a ti. Dilo a ti. Primero ponte tú ahí en el espejo y agárrate como si fuera el primer cristiano y el último al que le vas a predicar. Y dile tibio, perezoso, dile iracundo, falto de paciencia, qué poco amor tienes, envidioso, egoísta, poco generoso, piensas en ti nada más. Eso hazlo, practícalo y verás cómo va a haber una sanidad cuando al final digas, y ese eres tú, soy yo. Va a ser una bendición, ahí vendrá el alivio, hermanos. Pecado que se confiesa es perdonado y el que no, no.
Si de pronto piensas por qué estamos hablando y el Evangelio se enfoca tanto en el pecado, en el arrepentimiento, dime si estoy mintiendo. Entonces el peligro para nosotros es que el tiempo ya se acercó. Y el peligro para nosotros es que el rey vino. Ya no es como antes, que hacíamos tal o tal cosa y ya. Ahora son reglas que el Dios Todopoderoso ha establecido. Uno de los más preocupantes que yo veo aquí, como en todas las iglesias, es la comunión entre la iglesia. Amo a los que me aman, a los que me caen bien, con esos amo, a esos saludo. Al que tiene una cara como que no me gusta mucho, ese no lo saludo, ese tampoco. Hoy voy al culto, mañana no. Reunión de oración, ay, no, estoy cansado. Ese tipo de cosas son las más difíciles en la iglesia. Ese tipo de cosas son las que más pretextos tienen. ¿Por qué no vienes a la reunión de oración? ¿Por qué no vienes al discipulado? Para que crezcas junto con la iglesia y no tú solo por allá en un rincón. No, es que no puedo, fíjate que es tarde, fíjate que ya no, estoy cansado. Eso es un pecado practicado, es falta de desobediencia, es rebelión al rey. Recuerden que es Salvador, pero es el Señor, el que gobierna. Eso es algo que puedes abandonar, claro, amados. Humíllense delante de mí. Humíllense, dice el Señor. Arrepiéntete, cree en el Evangelio, cree que mi palabra es autoridad, cree que es una guía que te va a llevar al bien, cree que si yo te digo que hagas estas cosas no te voy a llevar a mal. Probablemente puede pasar el mal del que hablamos, pero aún de eso yo te voy a librar. Eso dice el Señor. El reino de Dios se ha acercado y el reino viene, amado, a tu vida cuando te acercas y aceptas a Dios como Rey de tu vida. Escucha bien. No te hablo del mensaje carismático de recibe a Cristo o acepta a Cristo en tu situación de pecador. No, yo te digo ya hoy en cristiano, acepta que Él es tu Rey, acepta que es tu Señor, recíbelo en tu casa, en tu vida, como el Señor de tu vida. Ya no más me gobierno yo, ahora tú me gobiernas, Señor. Practica la comunión, practica el visitar hermanos, practica el ayudar al caído, practica el preocuparte por otros, practica, vive el Evangelio. No seamos religiosos yendo únicamente al culto el día domingo como que me cae bendición por ir. No, esto es práctica, amados. Eso se ve manifestado en la práctica. Eso es la realidad que no nos gusta y eso es por qué nosotros tenemos que arrepentirnos. No únicamente conocer, no únicamente orar en mi cuarto de guerra, cómo hacen daño esas películas a la gente. No únicamente es eso, amados. Es practicar con el cuerpo. Él es la cabeza del cuerpo. Tú tienes que estar con el cuerpo. Aunque no te guste del todo. Es así. Es así. Por lo tanto, amados, la respuesta propia para todos nosotros es arrepentirnos y creer en las buenas nuevas. Aunque esta verdad no es tan evidente y no la podemos entender de todo, y aunque nadie brinca aquí, se cae de rodillas y saltan llorando porque el Señor vino, es la verdad, y Él lo sabe. Él sabe que estamos como adormecidos. Él sabe que estamos viendo a través de un espejo empañado, hermanos. Él sabe que te vas de aquí a veces y inmediatamente estás pecando afuera. Él lo sabe. Por eso el llamado al arrepentimiento es constante en tu vida. Y no únicamente pensar en Él y arrepentirte y morderte la lengua, sino llevar a la práctica todo aquello que Él nos pide que hagamos. Para que se pueda ver, se debe creer, hermanos. ¿Tú quieres ver la gloria de Dios que es Cristo en tu vida? ¿Quieres ver cómo te abraza? ¿Quieres ver cómo transforma vidas? ¿Quieres ver cómo te usa al hablar? Tienes que creer en Él. Tienes que creer en Él. Para que se pueda ver, debes de creer. Entonces, si el arrepentimiento detona aquello de lo que uno se vuelve, la creencia detona aquello a lo que uno se ha vuelto. Si el arrepentimiento va a manifestar que el Señor me está hablando y me está doliendo, entonces mi fe va a manifestar las obras de aquello que digo que yo aborrezco hacer. Eso es, amados, lo que el Señor nos habla.
Eso es lo que el Señor constantemente en su palabra, si te das cuenta, abre la Biblia prácticamente en cualquier lugar, no a manera de buena suerte a ver qué Dios te habla. A lo que voy es, abre la Biblia en cualquier lugar y verás que siempre hay llamados al arrepentimiento. Y después de obedecer el arrepentimiento siempre hay bendiciones, siempre hay promesas. El tiempo se ha cumplido, amados. El tiempo se ha cumplido. Imagina ahora el peligro nuestro, si eso fue hace 2000 años. ¿En qué proceso del tiempo de Dios estemos hoy? ¿En qué parte? Yo abrazo la idea que estamos ya en lo último. No puedo asegurarte, como algunos otros, que hoy, mañana, en un año, no sé si en nuestra generación, no sé en la generación de nuestros hijos o los hijos de sus hijos, pero yo no creo que pase tanto tiempo ya. Yo pienso que está cerca. Y el llamado al arrepentimiento es hoy. Y ¿sabes qué, amados? Si alguien aquí entre nosotros hubiese que aún no ha gozado de lo que es saborear el Evangelio, si alguno aquí no ha presenciado el poder sanador del Señor, si alguno aquí jamás se ha arrepentido, si alguno aquí tiene en sus recovecos ese pecado que jamás se ha quitado, sea cual sea, amado, hoy es el día de salvación. Hoy es el día de arrepentirte. Es lo más glorioso del sacrificio de Jesús. Hoy puedes arrepentirte. Hoy puede ser el día que cambie tu vida para siempre. Suena muy raro, ¿no? Y suena como muy fácil, pero hemos hablado aquí, no es fácil. El Hijo de Dios tuvo que ser sacrificado. Si nosotros aprendemos a no estar viendo el pecado de los demás, amados, como iglesia, y vemos nuestro pecado, creo que las cosas van a cambiar. Si nosotros tendemos la mano en las debilidades de nuestro hermano y lo ayudamos como Jesús lo hacía, si tenemos misericordia como Jesús lo tuvo de todos, de ti, de mí, las cosas van a cambiar. Hemos dicho que Jesús nos abraza hoy a través de los hermanos. Jesús nos exhorta hoy a través de los hermanos. Jesús nos reprende hoy a través de los hermanos, a través de la predicación de la palabra. Amados, hablando del tiempo Kairos, ¿qué pasaría si llegamos tarde a abordar un barco el cual contratamos anticipadamente que sale a las 11 de la mañana? El barco va a esperarte. El barco va a partir. El tiempo Kairos quiere decir es un tiempo que tú no controlas. El tiempo Kairos es el tiempo del Señor. No sé cuántos domingos lleves igual. No sé cuántos años lleves igual. No sé si estás cansado de no sentir que en verdad el Señor pronto viene. Después de la tribulación y todo lo que sabemos. Yo no sé. Pero sería bueno que empezáramos a creer, ¿no? A creer en la palabra del Señor. Vine a la tierra. El tiempo ya llegó. Arrepiéntete y cree. Practica. Ama. Perdona. Bendice. Sirve. Busca lo bueno. Todo lo honesto, todo lo justo, todo lo que es de buen nombre. Piensa en ello. Sobreabunden buenas obras para que sea manifestado mi poder allá afuera. Ve al caído, ve al necesitado. Ve a tus hermanos que están completamente perdidos, a tu familia, sal a la calle, anuncia el Evangelio, ayuda a la viuda, ayuda al menesteroso, al hospitalizado. Hermanos, el poder de Dios está en nosotros a través del sacrificio de Jesús. Y no sé cuántos médicos, por así decirlo, hay entre nosotros y cuántos enfermos haya. Pero nosotros no estamos llamados a estar en condición de enfermos, estamos llamados a ser en condición como de médicos. Ser los que rescatamos, amados, en el nombre del Señor y por Él y en Él. Ser los que ayudamos, ser los que levantamos, los que unimos, los que visitamos, los que damos desmedidamente para las necesidades de los demás. De lo contrario, manifestamos que no hay arrepentimiento. ¿Y te atreves conmigo a decir que sin arrepentimiento no hay salvación? Sin arrepentimiento no hay salvación.
Eso manifiesta, no más el conocimiento, la piedad aparente, ay, buena gente, muy bonito. No, amados, así ha habido ese tipo de seguidores durante toda la historia. Hablo de los que van a la práctica. Y eso lo puedes hacer en Cristo Jesús, eso y más. Hoy, amados, estamos corriendo por nuestras vidas. Hoy estamos corriendo en nuestro cronómetro por nuestras necesidades. Hoy estamos corriendo por lo mío, por lo de los míos, por lo que yo quiero obtener. Pero sin darnos cuenta estamos corriendo en el lugar equivocado, en un lugar completamente diferente al tiempo de Dios. Y esta predicación, amados, o este mensaje ha corrido a lo largo de toda la historia, desde que Jesús vino, desde los profetas. Y el pueblo aún sigue buscando lo suyo y no lo del Señor. Entonces es una bendición saber que a pesar de todo el desperdicio de mi vida, en donde aparentemente he sido un buen cristiano, tengo la oportunidad de reivindicarme y de ir corriendo a Él. Como esa escena que te platicaba del barco a punto de salir, ahí tocando el sonido del barco, no sé cómo se llame, avisando, ya vamos a partir. Y es como si fueras desesperadamente a hacer la voluntad de Dios. Es un cambio radical, claro, va a traer un sufrimiento, probablemente sí, tu paradidomio, pero va a ser de bendición, por supuesto. El Señor va a estar al control. Sé que Dios es omnipresente, amados, pero yo me atrevería a decir que en ocasiones parece que nosotros estamos hablando con Dios, pero nuestra voz es tan endeble, tan débil, porque estamos tan lejos de sus cosas, buscando en donde no debemos de buscar, yendo a la palabra de Dios probablemente 2 o 3 o 4 veces a la semana, no más de 15 minutos, yendo a la oración 10, 15 minutos cuando mucho, ya me doy en mis rodillas, ya no. Es la realidad. Y te digo algo, no únicamente eres tú, sino es la mayoría de la iglesia. Creo que tenemos que despertar, amados, y comenzar a hacer las cosas del Señor. Este es el llamado al arrepentimiento genuino. El Señor Jesucristo lo inauguró. El arrepentimiento genuino y salvador. Juan únicamente lo avisó. Juan únicamente bautizaba en agua. Cristo vino a bautizarnos con el Espíritu Santo, a transformarnos. Todos los verdaderos creyentes cristianos son ungidos con el Espíritu Santo. Todos tienen la capacidad de poder correr conforme al tiempo del Señor. El reino de Dios está a la mano. Levanta la cabeza, ponte en acción, pon atención, no pierdas su llamado, su vida, tu vida y la vida de todos tus amados está en juego. ¿Cómo? Yo no sé, amados, si el llamamiento es eficaz, si el Señor a los que llama, predestinados, justifica y glorifica. Yo no sé, pero esos llamados justificados que serán glorificados manifiestan serlo. Entonces tienes que correr. Pon atención, que no únicamente entre por un oído y que te lastime la palabra y que la agarres en contra del predicador como si él siempre quisiera decirte pecador. No, amado, tómalo del Señor. Como si el mismo Cristo se acercara a ti en un grupo de personas y dijera: arrepiéntanse y crean en el Evangelio, mi reino se ha acercado. ¿Cómo? Ya terminó el tiempo de diversión, de buscar lo mío, ya terminó. El llamado es: ponte atento, cree en el Evangelio, no pierdas la oportunidad, tu vida está en juego. Ese es el problema nuestro, porque Dios, pasando la ignorancia que teníamos, ahora nos llama a todos al arrepentimiento. Entonces la respuesta apropiada para el reino que viene es doble: arrepentimiento. Que el arrepentimiento, te voy a decir qué significa antes de que terminemos, es cambiar de mente o de dirección. Entonces cuando tú dices que te arrepentiste, pero al día siguiente estás igual, creo que no has cambiado de dirección, no has cambiado de mente. Arrepentimiento es cambiar de mente o dirección. Entonces cuando pensamos o tendemos a pensar que el arrepentimiento es como un sentimiento de culpa que me lleva a llorar y decir: oh, qué malo soy, ahí me quedo. No, eso no es.
Al contrario, el arrepentimiento cambia de dirección y ves a Jesús y el lamento se convierte en gozo porque sabes que nadie perdonaría a una persona como tú y como yo. Y hay gozo. Señor, me perdonaste en verdad. Me salvaste en verdad. El llamado de Jesús no es condenación. Este mensaje no es para condenarte. Este mensaje es para despierta. Ya no tienes que cargar más tu pecado. Ese es el llamado. Ese es el llamado de Jesús. Ese es el llamado que hoy el Señor nos hace en el Evangelio de Marcos. Esto es lo que quiere decir todo esto, amados. Una vez que comenzamos a ver estas cosas de la manera correcta, lo más probable es que te sientas mal. Y al sentirte mal por haber sido así, o por haber hecho estas cosas, por ser tan rebelde por tanto tiempo, el arrepentimiento comienza a generar una nueva visión, un cambio en tu vida, y comienzas a buscar más lo de Dios en lugar de buscar lo tuyo, ya no a tu manera, sino a la manera del Señor Jesús. Amén. Entonces, creer en el Evangelio, amados, es un acto de fe, pero esta fe no es tu fe, sino es la fe que Dios puso como un don. ¿Recuerdas que dice la palabra en Efesios? La fe es un don de Dios. Entonces, si creemos que la fe que Dios me da no me lleva a un arrepentimiento genuino, estoy fallando, hermanos. Estoy fallando. La fe es una fe sustanciosa, es una fe verdadera, es una fe que en verdad te va a llevar al cambio. La fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven, dice una versión, la nueva versión internacional en Hebreos 11:1, nueva traducción viviente, perdón. Entonces, para los oyentes en aquel entonces que escucharon a Jesús, arrepiéntanse y crean, como para los oyentes de hoy, para ti, esta verdad va a ser verdad hasta que tú la creas. Es decir, si hasta hoy tú continúas en tu pecado y arrepintiéndote todos los días por el mismo pecado, quiere decir que aún no has creído en el poder salvador, restaurador de Dios. Esto es bíblico. Para ver, amados, se debe de creer. Dios no se nos va a aparecer con un boleto de lotería ganador que diga, aquí está la prueba, ahora tienes que creer. Aquí está la prueba, mira Jesús, ahora ya lo viste, ¿ahora qué? No es así, amados. Vamos a creer en promesas que aún no se han cumplido. Y vamos a creer en ese Cristo que tú físicamente no conoces. Esa es la verdadera fe. ¿Cómo voy a creer? Por su palabra. Estás capacitado para creer que su palabra es verdad. Y si crees que su palabra es verdad, te va a mover por dentro, vas a temblar. Los demonios tiemblan porque lo conocen. Si tú crees en su palabra, vas a temblar. Y vas a reconocerlo y vas a tener temor. Y el temor te va a dar sabiduría. Y la sabiduría te va a llevar a vivir en sumisión, en perfecta humillación. Probablemente tú te has gozado en él, aparentemente, porque dices, soy salvado. Y yo sé que no es la doctrina de esta congregación, al menos. Sabemos que es el Señor antes del Salvador. Pero en la práctica probablemente estás pensando aún únicamente en el boleto ganador de lotería. Y no, antes de eso, hermanos, antes de eso, tenemos que creer en el Dios invisible, que se hizo visible únicamente en Jesús, el cual tú y yo no podemos ver. Pero Él dice que eres bienaventurado por creer en Él sin verlo. Eso es lo que tenemos que hacer. No es cosa nuestra, es un don de Él. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a llevar a la práctica? Congrégate, discipúlate, ora, ten comunión con los hermanos, visita, habla por teléfono, hermanos, al menos manda un mensaje, ten contacto con el cuerpo, porque apartados de Él nada podéis hacer. Y apartarte de Él es apartarte de la iglesia, te guste o no te guste. Que sé que no es mucho el caso de nosotros, ¿verdad? Porque tenemos la mayoría bastante comunión. Entonces nosotros, tú debes de creer en las promesas que aún no se han cumplido, como las que ya se cumplieron. Los primeros discípulos creyeron estando en medio de situaciones difíciles. Los discípulos siguieron caminando en medio de su tribulación, de su entrega injusta, de su persecución.
¿En qué condición estás tú como para aún vivir una vida como sin fe? ¿Crees que nuestro paradomi sea comparado con el paradomi de los hermanos mártires? No. Entonces, ¿cuál será mi condenación por llevar una vida práctica, mundana o más orillada a lo secular que a lo cristiano? Estando en bonanza tenemos que alabarlo para que cuando estemos en problemas y adversidad también lo hagamos. Yo te aseguro, amado, que si no lo adoramos, hoy que estamos en bonanza, cuando haya tribulación únicamente lo vamos a pedir para buscar, no para adorar, para obtener una ayuda, no para adorarlo. Y la alabanza de Pablo y de Silas, por ejemplo, era dentro de la cárcel, amarrados, con mucha hambre, probablemente frío y golpeados. Y ellos no le decían: Dios, libértame de aquí, por favor, ayúdame, tú eres poderoso, yo confío, Señor, que eres sobrenatural. Ellos decían: alabado seas mi Señor, ¿qué más tienes para mí, mi Dios? ¿Qué más quieres que yo haga, Señor? Te exalto, Señor, glorifico tu nombre. Y esa fe en la tribulación hizo que la tierra temblara, que las sendas se abrieran y que ellos fueran enaltecidos delante de los hombres. Entonces queremos hacer que la tierra tiemble, queremos creer que mi oración es escuchada y respondida. Queremos ser siervos del Señor. Primeramente, arrepiéntete y cree en el Evangelio. Ve a la Biblia, y no únicamente para crecer en conocimiento. Ve y llévala a la práctica, amado. La palabra de Dios está viva, es eficaz. El Señor tiene cosas por hacer a través de ti, más de lo que te puedes imaginar. Todos aquí están llamados a extender el reino del Señor, no únicamente los pastores y los que evangelizan, todos, en sus edades, a todas las personas que amas, a tus amigos, a los niños de la escuela, los jóvenes, todos tienen que escuchar el nombre de Jesús, creer y arrepentirse para ser salvos. Amén. Vamos a llegar hasta aquí hoy, amados, pidiendo al Señor que nos ayude, que podamos seguir el camino saliendo de aquí diferente y no como llegamos, sino mi oración hoy es que en verdad podamos llevar a la práctica y que podamos refrescar lo que algún día se nos predicó, que por emoción nos llevó a sentirnos muy bien. Nos dijeron de Jesús que perdonaba mis pecados, que me arrepintiera. Lloraste, lloré muy bien, pero después empecé a ir para abajo o en línea recta. No, amados. Yo creo que hoy podríamos comenzar de nuevo e ir a la cruz y pedirle perdón al Señor. Escuchar su voz. El tiempo se ha cumplido. Mi reino se acercó. En cualquier momento las cosas pueden cambiar, amados. Hablando de sufrimiento, la Biblia habla de una gran tribulación. ¿Soportarías la gran tribulación adorando al Dios vivo, hermano, en esa condición de necesidad? Cuando en la extrema bonanza que todos nosotros tenemos, un techo, comida, salud, dentro de lo que cabe, todos estamos muy bien. Gran parte de la semana no parecemos cristianos. En verdad vamos a parecer cristianos en medio de un grupo radical que quieran aniquilarnos si fuera el momento o el caso. Eso es muy bueno pensarlo. Entonces, Señor, danos la fuerza, Señor. Danos de ti, amado Rey. Ayúdanos, amado Señor. Ayúdanos a ser, Señor, aquellos que parecen pero no son, sino al contrario, Padre amado, ayúdanos, Señor, a ser íntegros, Dios, en nuestra vida. Señor, que podamos juzgar con tu palabra a los de afuera, Dios amado, aún a los de adentro que perseveren en el pecado, pero antes, juzgarnos a nosotros mismos, Señor. Y que tu Espíritu Santo nos dé, Señor, esa revelación de quiénes somos. De esa manera, amado Dios, podamos escuchar tu voz, Señor, y creer, Dios amado, que tú has venido a la tierra, Señor, que el tiempo se ha cumplido, Padre amado, Señor, que los tiempos finales, amado Señor, se han inaugurado ya, Dios. Que lo que falta, Señor amado, después de la prueba, Señor, y la adversidad es tu venida. Renueva, Dios amado, el gozo en nosotros, compromiso en nosotros.
Recuérdanos, Dios amado, que tú nos has venido a condenar, que esta palabra no me condena, Señor. Esta palabra no me pone crucificado en un lugar, Padre amado, en un monte como el que tú subiste. No, Señor. Esta palabra me liberta, esta palabra me habla de un Dios bondadoso, lleno de misericordia, que me permite arrepentirme y creer en Él, creer en aquel que no se ve, pero tener una convicción, Señor, que nos lleve a esperarte, aún en la condición en la que estemos, Señor. Dios amado, que cuando estemos en los problemas que todos atravesamos, Señor, no nos sintamos vencidos o derrotados, sino al contrario, Señor, nos sintamos en victoria, sabiendo que aún que tú nos metes en padecimiento, Señor, tú nos libertas y aún nos das la eternidad. Hay tanto de qué arrepentirnos, no únicamente del pecado, Señor, que se menciona en tu palabra, sino también del pecado de no creer en ti, Señor, de dudar de ti, el pecado de ver los problemas y la adversidad como si fueran más grandes que tú, Señor, cuando tú eres el Rey soberano. Qué bendición, amado Dios, saber que fuimos hechos hijos tuyos a través de nuestro Señor Jesucristo, que ya no tenemos que hablarte como a un extraño lejano, sino hoy podemos decirte papá. Hoy, Señor, ayúdanos. Hoy, Padre bendito, ayúdanos, Señor. Danos el entendimiento, Señor, que necesitamos. Llévanos al arrepentimiento que cada uno de nosotros necesita, Señor. ¿Cuál sea el pecado, Señor? Que sea el temor, Señor, el miedo a la adversidad, a la enfermedad, Señor, los celos, el adulterio, Padre, la fornicación, la ira a Dios desmedida, la falta de amor hacia los nuestros, sobre todo a los de nuestra casa, Señor, la falta de sujeción de las esposas al varón, Señor, la falta de un buen gobierno, Señor, de parte de los varones, las necesidades que se van atravesando día con día, Señor, nos deben de llevar a ti, no al contrario, Señor. Que aún en medio del sufrimiento podamos cantarte alabanzas y no únicamente pedirte, Dios, como aquellos hijos que únicamente aman a sus padres por lo que les dan, Señor. Tú mereces todo, Señor. Señor, aviva nuestros corazones, Señor, con tu obra redentora, que podamos vivirla, contemplarla, Señor. Que si el resto no lo es, nosotros lo seamos, Señor. Que podamos vivir tu evangelio en la práctica, amado Rey, y hacer las cosas como tú ordenas, Señor, como tú las quieres, mi Dios. Y todo esto para darte la gloria, Señor. Nada es nuestro, nada es por nosotros, sino únicamente a tu nombre, gloria, por tu misericordia y tu verdad. Bendito sea tu santo y glorioso nombre, Jesús. Hoy te damos gracias, Padre, pues pedimos de acuerdo, creyendo que todo lo que hacemos y pedimos conforme a tu voluntad en el nombre de tu Hijo nos será dado. Pedimos nos ayudes en nuestro camino, Señor. Pedimos nos ayudes a poder arrepentirnos y creer constantemente y manifestarlo, Señor. Pedimos nos des amor los unos por los otros, compromiso, necesidad, Señor, de tu cuerpo.